Capítulo número 9. Crisi estaba pasmada por lo bien que comían los curas. La mesa de la cocina de la rectoría estaba repleta de comida. Una enorme bandeja de salchichas, huevos, un montón de tostadas, un paquete de bizcochos, otro de roscos de mora, un bol de puré de patatas, fruta fresca y una bolsa de merengues para el chocolate. El padre Castelli era mofletudo, sí, pero Crisi siempre había pensado que los sacerdotes eran austeros en casi todo, que se abstenían al menos de los placeres de la mesa, tal y como había renunciado al matrimonio. Si el padre Castelli comía lo mismo, en cada ágape tendría que pesar el doble, no, el triple. Mientras comían, ella le habló de los extraterrestres que se estaban apoderando de sus convecinos, como deferencia ante la predisposición del sacerdote para las respuestas espirituales y como medio para que le prestara atención. Crisi dejó una puerta abierta para la posesión demoníaca, aunque ella se inclinaba por la invasión de los extraterrestres. Le explicó lo que había presenciado en su casa el día antes, que la habían encerrado en la despensa y que había sido perseguida por sus padres y Tucker en su recién adquirido extraño aspecto. El sacerdote mostró sorpresa y preocupación y varias veces le solicitó detalles, pero no hizo ni una sola pausa significativa frente a los manjares. Comía con tal gula que su educación en la mesa dejaba mucho que desear. Crisi se quedó atónita, tanto por su falta de pulcritud como por su voracidad. Un par de veces derramó yema de huevo por la barbilla y cuando ella lo comentó, el cura bromeó sobre la cuestión. Estaba lleno de migas y no parecía importarle. Restos de tostada, de salchichas y de puré de patatas condecoraban su camisa negra. Crisi empezó a pensar que el padre Castelli pecaba de gula más que de cualquier otro ser humano que hubiera conocido. Pero el hombre le gustaba a pesar de su falta de educación en la mesa, ya que no dudaba de su lucidez mental y no juzgaba inconsistente su historia. La escuchaba con interés, se mostraba preocupado por su relato. Bueno, Crisi, quizás existan 1000 películas sobre invasiones de extraterrestres, seres hostiles de otros mundos y no menos 10.000 libros sobre el tema. Siempre he dicho que la mente del hombre no puede imaginar cosa que no sea posible en el mundo de Dios. Por consiguiente, ¿quién sabe? ¿Quién puede asegurar que no hayan aterrizado en Moonlight Cove? Me encanta el cine y siempre he preferido las películas de horror, aunque nunca imaginé encontrarme dentro de una de ellas. Hablaba con sinceridad, no la trataba con aire protector. Continuaba devorando con apetito desmesurado, pero Crisi terminó el desayuno y el relato al mismo tiempo. La cocina era cálida, sus ropas se estaban secando y solo el trasero de los pantalones y las zapatillas de tenis seguían húmedos. Se sentía revitalizada para considerar lo que haría ahora, que había encontrado ayuda. ¿Y ahora qué? Deberíamos llamar al ejército, ¿no le parece, padre? Tal vez el ejército y a la marina, dijo él después de unos instantes de reflexión. La marina es mejor para ese tipo de cosas. Piensa que... ¿Qué vas a decir, pequeña? ¿Cree que tenemos alguna posibilidad, alguna oportunidad de recuperar a mis padres? ¿Que sean como antes? El cura dejó de mordisquear un bollo y alargó la mano entre platos y latas de comida para tomarla de ella. Sus dedos estaban grasientos de mantequilla, pero a Crisi no le importó, pues el roce la tranquilizaba. Lo que necesitaba era compañía y comprensión. Te reunirás con tus padres, aseguró el padre Castelli con simpatía. Te lo garantizo. Ella se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas. Te lo garantizo. De repente su cara se abultó, no como un balón, sino como en algunos sectores, como si los músculos faciales se convirtieran en gachas y centenares de gusanos se deslizaran debajo de la piel. Te lo garantizo. A Crisi le aterrorizó el grito. Durante un momento no pudo moverse. La paralizaba el pavor, incapacitada para mover un solo músculo. Notó cómo los huesos del hombre crujían al disolverse y reorganizarse a una velocidad inimaginable. La carne producía un sonido viscoso, como la cera al calor.
La cabeza del sacerdote se retorció y apareció una cresta. Su rostro ya no era humano, sino que se había convertido en un crustáceo, aunque tenía algo también de insecto, como una abeja, pero en parte recordaba a un chacal. Chrissy ya no pudo resistir. ¡No! Su corazón se había acelerado tanto que le dolía. «Por favor, no me haga daño. Déjeme marchar». Las mandíbulas se abrían de oreja a oreja y amenazaban con los poderosos dientes. «No, no». Ella trató de levantarse. Se dio cuenta de que él todavía la sujetaba con la mano. El monstruo hablaba con algo parecido a una voz, como la de sus padres y Tucker. «Necesito, quiero, dame, dame». No tenía el mismo aspecto de sus padres cuando éstos se habían transformado. ¿Por qué no todos los extraterrestres tenían el mismo aspecto? La criatura abrió la boca y siseó. De las encías colgaba saliva amarillenta y viscosa como hilos de caramelo. Algo se movía dentro de la boca, una lengua de aspecto extraño que entraba y salía. Resultó ser otra boca dentro de otra boca, con otra hilera de dientes aún más afilados, destinados a triturar a presas que capturara. El padre Castelli se estaba convirtiendo en algo conocido, la criatura de la película Alien. No era el mismo monstruo, pero sí muy parecido. Estaba atrapada en un filme, tal y como había dicho el cura, una película de terror convertida en realidad. ¿Era capaz el padre Castelli de adoptar la forma que quisiera y se había convertido en esa bestia solo porque le gustaba hacerlo y porque así cumplimentaba la expectativa de Chrissy en cuanto a los invasores del espacio? Aquello era una locura. Debajo de las ropas, el cuerpo del sacerdote también experimentaba cambios. La camisa le venía muy ancha en algunas partes, como si la carne se hubiera disuelto, mientras que en otras las costuras se abrían cuando el cuerpo adquiría protuberancias óseas y ramificaciones humanas. Saltaron los botones de la camisa, el tejido se rasgó, el alzacuellos se soltó y quedó ladeado sobre su pecho. Jadeando, haciendo un sonido ronco con la garganta que no podía evitar, la niña trató de desasirse de él. Se levantó derribando la silla, pero él la aferraba por la muñeca. Era muy fuerte. También las manos habían cambiado. Los dedos eran más largos, planos y acababan en una especie de pezuña dura y negra. Más que manos parecían tenazas. «Necesito, quiero, necesito, quiero, necesito». Ella asió el cuello del desayuno, lo levantó sobre su cabeza y lo descargó con toda su fuerza en el antebrazo del hombre. Allí donde la carne tenía aspecto humano, confiaba en el filo lo clavara en la mesa, pero no consiguió que el golpe llegara a la madera. Su grito fue tan desgarrado que Chrissy se estremeció. La mano de hierro se abrió. Ella aprovechó para escapar. Por suerte era rápida, ya que la garra hizo el ademán de volver a atraparla. Para salir de la cocina, Chrissy tenía que dar la espalda al cura. Con un grito en que parte era un gemido y en parte era un gruñido, el cura se arrancó el cuchillo. Dio un manotazo, barrió de la mesa los platos y restos de comida. El brazo eran varios centímetros más largo, sobresalía del puño de la camisa y la piel era negruzca. «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí. Madre pura, ruega por mí. Madre casta, ruega por mí, por favor», pensó Chrissy. El cura levantó la mesa y la lanzó a un lado. Se estrelló contra el frigorífico. Ya nada la separaba de él. Ella hizo ademán de escapar por la puerta de la cocina, pero el cura, que ya no era ni siquiera un hombre, le cerró el paso. De inmediato, Chrissy se giró como había previsto y corrió en sentido contrario, hacia la puerta que conducía al salón, saltando por encima de las tostadas, pieles de salchicha y platos rotos. El truco había funcionado. Con las zapatillas de tenis que rechinaban sobre el linóleo, estaría fuera de su alcance antes de que él se diera cuenta. Chrissy suponía que, aparte de fuerte, sería rápido. Más que ella, sin duda, notó que la perseguía. Si conseguía llegar a la puerta principal y a salir
a la calle estaría a salvo. Sospechaba que no la seguiría fuera de la casa, donde otros podían verle. Seguro que no todo Moonlight Cove había sido tomado por los extraterrestres, y no tendría la osadía de mostrarse en su estado transformado y devorando niñas impunemente. Ya faltaba poco. La puerta. Había recorrido 3/4 partes de la distancia esperando que una tenaza le desgarrara la camisa. Cuando se abrió la puerta, el otro sacerdote, el padre O'Brien, estaba en el umbral. De inmediato supo que tampoco podía confiar en él. No era posible que viviera con el padre Castelli sin llevar en él la semilla de los alienígenas. Semillas, parásitos, espíritus o lo que utilizaran para efectuar la posesión. No podía seguir adelante ni retroceder. Tampoco quería desviarse a la derecha, donde estaba el salón, puesto que era un callejón sin salida. Se agarró al pasamanos y subió los escalones de 2 en 2. Oyó que la puerta se cerraba. Cuando llegó al descansillo del primer piso y se disponía a subir al segundo tramo, los presintió a sus espaldas. El pasillo era de color blanco, el suelo de madera oscura igual que el techo. Habitaciones a ambos lados. Corrió al fondo y entró en un dormitorio. Había un armario, una mesita, una cama doble con una colcha de felpilla blanca, un revistero lleno de periódicos y un crucifijo en una de las paredes. Cerró la puerta, pero no disponía de tiempo para pasar el pestillo. Además, de todas formas, iban a derribarla. Santa María, Madre de Dios, Virgen María, no dejaba de repetir desesperada mientras se acercaba a la ventana enmarcada por cortinajes verdes. Los cristales estaban mojados. Sus perseguidores estaban en el descansillo y las pisadas retumbaban en la casa. Chrissy agarró las manillas del marco corredizo y trató de abrir la ventana. No cedía. Comprobó el seguro, pero ya estaba descorrido. Ellos estaban abriendo puertas en el pasillo. La madera debía de estar dilatada por la humedad. Retrocedió unos pasos y, sin mirar a sus espaldas, agachó la cabeza. Se cubrió la cara con las manos y se lanzó por la ventana, pensando si se mataría al caer desde un primer piso. Si caía sobre la hierba, bien. Si lo hacía sobre el asfalto, mal. Si caía sobre los pinchos de una verja, rematadamente mal. Todavía resonaba en el aire el ruido de los cristales rotos cuando aterrizó en el tejado de la puerta de la entrada a unos 60 centímetros de la ventana. Era un milagro. Tampoco se había cortado. Sin dejar de pronunciar el nombre de Madre de Dios, se dejó rodar entre una lluvia torrencial hasta el borde. Allí se sujetó a una tubería y miró hacia la ventana. Salían unas figuras siniestras. Saltó, cayó sobre el cemento, notó que los huesos le crujían y apretó los dientes. Se había lastimado una mano. Se incorporó, olvidándose del dolor, y empezó a correr. Por suerte, no estaba delante de la rectoría, sino detrás. La pared posterior de Nuestra Señora de la Merced bordeaba el césped a su derecha, y un muro de ladrillo rodeaba el resto de la propiedad. Debido al muro y a los árboles, no podían ver la casa vecina al sur ni la del oeste. Si ella no veía a los vecinos de la rectoría, tampoco ellos la veían a ella, aunque estuvieran asomados a las ventanas. Aquella intimidad explicaba por qué los monstruos se habían atrevido a salir al tejado para perseguirla a plena luz del día. Durante un instante pensó en entrar en la casa, atravesar la cocina, el salón, llegar a la puerta principal y salir a la calle, ya que era lo último que ellos esperaban. Pero luego se dijo, ¿está chiflada? No se molestó en pedir ayuda. Su corazón palpitante daba la impresión de haberse hinchado hasta no dejar espacio para que los pulmones se expandieran, por lo que apenas disponía de aire suficiente para mantenerse en pie y caminar. No le quedaba aliento para gritar. Además, si alguien la oía pedir ayuda, no era seguro que supieran de dónde procedían los gritos. Cuando la encontraran, ya estaría devorada o poseída. Cojeando ligeramente, pero sin perder tiempo, cruzó el césped. Sabía que no podía escalar un muro de 2 metros con la rapidez suficiente, y menos aún con una mano herida. Así que estudió los árboles mientras corría. Necesitaba las ramas y dejarse caer en el callejón o en el jardín de los vecinos. Por encima del tamborilero
de la lluvia, percibió un aullido a sus espaldas y se dio la vuelta. Vestido con unos harapos de camisa, sin zapatos ni pantalones, el hombre lobo que había sido antes el padre O'Brien saltaba por el tejado. Encontró un árbol idóneo, pero en ese instante descubrió una verja en la esquina. No la había visto antes porque unos matorrales la ocultaban. Cobrando aliento, agachó la cabeza, pegó los brazos al cuerpo y corrió hacia la verja. Abrió el pestillo y salió al callejón. Giró a la izquierda, alejándose de Ocean Avenue y en dirección a Jacoby Street, hundiendo los pies en grandes charcos. Hasta casi al final de la manzana no se atrevió a mirar a sus espaldas. Nada la había seguido. 2 veces había estado en las manos de los extraterrestres y en ambas ocasiones había escapado. Sabía que no tendría tanta suerte si la capturaban una tercera vez. Capítulo número 10. Poco antes de las 9, después de menos de 4 horas de sueño, Sam Booker se despertó al escuchar el ajetreo en la cocina. Se sentó en el sofá, se restregó los ojos, se puso la pistolera y los zapatos y se dirigió al fondo del salón. Tessa Lugland tatareaba una canción en voz baja mientras alineaba sartenes, tazas y comida sobre el mostrador, dispuesta a preparar el desayuno. «Buenos días», saludó Tessa al ver a Sam. «¿Qué tienen de buenos?», preguntó. «Escuche la lluvia. La lluvia me hace sentir limpia y despejada. A mí me deprime. Además, es agradable encontrarse en una cocina seca y cálida escuchando la tormenta, pero bajo techo». Sam se rascó la mejilla sin afeitar. «Yo tengo la impresión de que aquí hace demasiado calor». «Bueno, estamos vivos y eso es lo bueno». «Supongo». «Cielo santo». Ella puso la sartén sobre uno de los fogones. «¿Todos los agentes del FBI son como usted?» «¿Cómo?» «¿Tan desabridos?» «No soy desabrido. Es usted el típico aguafiestas». «Bueno, la vida no es un carnaval». «¿Ah, no?» «La vida es dura y mezquina». «Tal vez, pero ¿no es también una fiesta?» «¿Toda la gente del cine es como usted?» «¿A qué se refiere?» «La viva imagen del optimismo». «No sea absurdo». «Estamos atrapados en un pueblo donde parece que la realidad ha quedado suspendida, donde la gente es destripada por fieras desconocidas, donde los monstruos rondan de noche por las calles, donde algún maníaco de los ordenadores parece haber vuelto del revés la biología humana, donde es probable que todos estemos muertos o convertidos antes de medianoche, y me la encuentro sonriente y entonando algo de los Beatles». «No es de los Beatles». «¿No?» «De los Rolling Stones». «¿Tiene alguna importancia?» Ella suspiró. «Escuche, si quiere desayunar tendrá que ayudarme, de manera que no se quede ahí filosofando». «De acuerdo, ¿qué hago?» «En primer lugar, llame a Harry por el intercomunicador y dígale que el desayuno está preparado dentro de media hora. Tortitas, huevos fritos, jamón». Sam apretó el botón y dijo: «Hola, Harry». Harry contestó de inmediato, ya despierto. Dijo que bajaría en media hora. «¿Qué más?», preguntó Sam a Tessa. «Saque los huevos y la leche de la nevera, pero haga el favor de no mirarlos». «¿Por qué no?». «Estropearía los huevos y haría que la leche se agriara». «Muy graciosa». «Eso me parece». Mientras preparaba la masa de las tortitas, cascó 6 huevos en los platos de cristal para echarlos en la sartén cuando fuera preciso. Indicó a Sam que pusiera la mesa y pelara las cebollas. Tessa seguía tatareando canciones de Patti LaBelle y las Pointer Sisters. Le iba anunciando las canciones a Sam como si fuera un disc jockey o como si esperara animarle. Sin dejar lo que tenía entre las manos, cantaba y bailaba, moviendo el trasero, contoneándose, encogiendo los hombros y algunas veces incluso chasqueaba los dedos. Toda una interpretación. Tessa estaba de buen humor, pero Sam sabía que también exageraba para pincharle. Intentó aferrarse a su pesimismo y cuando ella le sonrió, él no le devolvió la sonrisa, pero diablos, qué bonita era.
Estaba despeinada, no llevaba maquillaje y sus ropas estaban arrugadas por haber dormido vestida. Su aspecto descuidado contribuía a aumentar su encanto. De vez en cuando dejaba de cantar para hacerle alguna pregunta, pero no dejaba de moverse. ¿Ha pensado en algo para escapar de esta? Tengo una idea. Patti LaBelle, New Attitude, dijo ella, identificando lo que estaba tatareando. ¿Es un secreto esa idea? No, pero tengo que pulirla con Harry. Necesito algunos detalles. Les hablaré de ella mientras desayunamos. Siguiendo instrucciones de Tessa, Sam se había apoyado en el mostrador y estaba cortando unas lonchas de queso, cuando ella interrumpió la canción para preguntar: ¿por qué dice usted que la vida es dura y mezquina? Porque es cierto, pero también es divertida y no. Y bonita, no. Y esperanzadora, tonterías. ¿Vale la pena vivir? No. Sí. No. Es usted muy negativo. Quiero serlo. ¿Por qué? Maldita sea. Es usted incansable. Pontier System, Newton Dance, anunció mientras tiraba las cáscaras de huevo a la basura. ¿Qué le ha ocurrido para verlo todo tan negro? No creo que le interese saberlo. Sí me interesa. Sam terminó de cortar el queso y dejó el cuchillo. ¿De verdad? De verdad. Mi madre murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 7 años. Yo iba en el coche con ella. Estuve al borde de la muerte. Permanecí más de una hora contemplando su ojo vacío y la cabeza aplastada. Después fui a vivir con mi padre, del que ella se había divorciado. Era un hijo de puta, alcoholizado y con la mano muy larga. No sabría decirle cuántas veces me pegó, me amenazó o me tuvo atado durante horas en una silla de la cocina, hasta que no podía contener más y me orinaba encima. Cuando llegaba me desataba y al ver lo que había hecho volvía a pegarme. Le sorprendió ver con qué fluidez le salían las palabras, como si las compuertas del subconsciente se hubieran abierto, derramando todo el fango acumulado durante largos años de estoico autocontrol. Tan pronto como salí del instituto, me marché de aquella casa. Trabajé para pagarme los estudios. Viví en habitaciones miserables, compartiendo la cama con legiones de cucarachas. Luego solicité el ingreso en el FBI, pues quería ver justicia en el mundo, ser una parte de quienes la proporcionaban, quizá porque había disfrutado tan poco de ella desde niño. Sin embargo, descubrí que la mitad de las veces la justicia no triunfa. Los delincuentes se salen con la suya, no importa lo mucho que te esfuerces por encerrarles, ya que la mayoría de las veces son inteligentes y los buenos chicos nunca se permiten caer tan bajo como deberían para acabar el trabajo. Pero al mismo tiempo, cuando eres un agente, lo que ves es la parte más asquerosa de la sociedad. Tratas con la escoria de una clase u otra y día a día te vas convirtiendo en un cínico, cada vez más desengañando de la gente, y el mundo te provoca náuseas. Hablaba con tal rapidez que estaba casi sin aliento. Tessa había dejado de cantar. Sam prosiguió con una inusual falta de control emocional, como si no pudiera contener las palabras. Mi esposa, Karen, murió. Era maravillosa. A usted le hubiera gustado. Todo el mundo la quería. Pero le diagnosticaron cáncer y murió entre atroces dolores. No con la placidez de Ally McGraw en Love Story. No con un suspiro y una sonrisa en los labios. Ella pasó un calvario. Después perdí a mi hijo. Oh, está vivo. Tiene 16 años, 9 cuando murió su madre. Física y mentalmente vive, pero está muerto, seco, frío. Su interior es de hielo. Le gustan los ordenadores, los juegos de estas máquinas, la televisión y la música heavy con ribetes satánicos. Le encanta porque le dice que no existen los valores morales, que todo es relativo, que la alineación es correcta y que la indiferencia es buena. ¿Sabe lo que me dijo una vez? Ella negó con la cabeza. Me dijo: las personas no importan, la gente no cuenta, solo las cosas son importantes. El dinero, el alcohol, el tocadiscos, cualquier cosa que me haga sentir bien es importante, pero yo no soy importante. Asegura que las bombas nucleares son importantes porque harían saltar por los aires todas esas cosas.
¿Qué más da si matan personas? Al fin y al cabo, ¿qué es el hombre? Un animal contaminante que estropea el mundo. Todo esto es lo que dice y está seguro de poder demostrarlo. Me aconseja que la próxima vez que vea a un grupo de gente admirando un Porsche, les mire bien a la cara y veré que les preocupa más el coche que sus semejantes. No admiran tampoco la mano del hombre. Es como si el Porsche fuera orgánico, como si creciera de alguna parte o se hubiera hecho a sí mismo. Admiran el coche no por lo que representa la obra de arte, ingeniería y el talento. El coche está más vivo que ellos. Se encargan de la energía por su potencia, por la perfección de las líneas, por la emoción de imaginar que sus manos lo dominan. Es decir, se convierte en algo más real y más importante que cualquiera de las personas que lo contemplan. Todo eso son bobadas, afirmó Tessa. Pues es lo que me dice. Yo sé que son idioteces y trato de hacerle razonar, pero él tiene todas las respuestas o cree que las tiene. Algunas veces me pregunto, si yo no estuviera tan desengañado de la vida, tan lleno de odio, ¿sería capaz de persuadirle? Si no fuera quien soy, ¿podría salvar a mi hijo? Hizo una pausa, se dio cuenta de que estaba temblando. Ambos permanecieron en silencio durante unos instantes. A continuación, él dijo: «Por todo esto, creo que la vida es dura y mezquina. Lo lamento, Sam. No es culpa tuya, tampoco tuya, ni tampoco suya». Sam envolvió el resto del queso en el papel de aluminio y lo guardó en el frigorífico. Tessa seguía removiendo la masa para las tortitas. «Pero tuvo a Karen», contestó ella. «Ha tenido amor y felicidad». «Sí». «Bueno, pues entonces, pero no dura. Nada dura eternamente». «Eso es lo que yo digo. Sin embargo, no significa que no se pueda disfrutar de algo bueno mientras se tiene. Si uno se dedica a pensar en el futuro, preguntándose en qué momento va a terminar la felicidad, nunca disfruta de nada». «Es lo que digo yo», dijo Sam. Ella dejó la cuchara de madera apoyada en el cuenco y se giró para mirarle. «Pues es un error. La vida está llena de momentos de magia, de placer, de alegría, y si no aprovechamos el momento, si algunas veces no nos olvidáramos del futuro, no tendríamos bagaje de alegría para los malos tiempos, no habría esperanza». Él la contempló, admirando su hermosura y vitalidad, pero luego empezó a pensar que envejecería, tendría achaques y moriría, como moriría todo, y ya no pudo soportar mirarla. Desvió la vista de la ventana bañada por la lluvia. «Bueno, siento haberla deprimido, pero tiene que admitir que usted lo ha querido. Ha insistido en conocer el motivo de que sea tan negativo». «Oh, usted no es negativo. Es mucho más que esto. Es la amargura andando». Él se encogió de hombros. Ambos volvieron a sus tareas culinarias.